Hola, buen día. Mi nombre es José Gilberto Victorino Blanco. Soy estudiante y alumno con la matrícula 21034594 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video es un fin escolar meramente y mi asesor es Sofía Pérez Fuentes en la materia de juicio de amparo 1 y 2. En los planteamientos que ya se nos presentaron en esta materia, con el reto número 2 de jurisprudencia, tengo mis respuestas relacionadas al planteamiento. Para el caso número 1, de acuerdo a mis respuestas y a lo que yo defino como mis propios conocimientos, fui a buscar toda la información en la ley de amparo vigente de la Constitución. Y en el caso número 1, mis respuestas son las siguientes. En el caso número 1, mi respuesta es el método de integración, fue el que se utilizó para la creación de esta jurisprudencia de manera principal como la reiteración. También se toma en cuenta el método de la argumentación. En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia por reiteración se forma cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados del circuito sostienen un mismo criterio jurídico en un número ininterrumpo de sesiones. Así que la argumentación es el método utilizado en el caso número 1. El propio texto de la tesis lo establece de manera expresa al señalar que los requisitos se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. En el apartado de los datos de las sesiones se enlistan exactamente 5 resoluciones de facultad de atracción ininterrumpidas, en las cuales la primera sala resolvió el mismo problema jurídico, mantiene el mismo sentido de criterio. Para este mismo caso número 1, la época del Semanario Judicial de la Federación, las jurisprudencias fueron publicadas en la 9ª época. Además, esto es congruente. Bajo el método de argumentación, esta información identifica la manera directa del encabezado de la tesis, donde se lee explícitamente 9ª época. Así que tenemos ahí la respuesta. La tesis en cuestión fue publicada en el tomo 34 de septiembre de 2011, lo que la ubica formalmente en los últimos meses de la vigencia de la 9ª época. El cumplimiento del requisito en el artículo 223 de la Ley de Amparo sí se cumple de manera estricta en el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos necesarios para su aprobación. En el mismo tenor, la argumentación, el artículo 223 de la Ley vigente de Amparo establece que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, requerirá de cuando menos 8 votos tratándose del pleno y de cuando menos 4, así que sí es aprobada. Entonces cumple con el requisito del artículo 223. En las primeras 4 sesiones, obviamente, ahí alcanzaron el mínimo de 4 votos, así que sí cumple. Para el caso número 2, identificamos los razonamientos e identificamos en qué época del semanario judicial fueron publicadas. Para el caso número 2, de manera sencilla, me permito concluir de manera
propia y personal los razonamientos para la sustitución de la jurisprudencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia decidió interrumpir el criterio jurisprudencial anterior y emitir uno nuevo, motivado por una nueva reflexión basada en los siguientes razonamientos que establezco. Primero, la equiparación normativa del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sala razonó que la regularización de la citación de las legislaciones locales de Chihuahua y Durango es semejante a la prevista en el artículo 141. Por tanto, el criterio debe unificarse bajo la lógica del sistema acusatorio nacional. En el mismo punto, en el mismo razonamiento, la naturaleza del acto de citación, se determinó que la citación a la audiencia inicial por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal del investigado, pero se trata de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público para requerir la presencia del individuo en una audiencia donde apenas se formaliza la investigación y se formulará la imputación. Número 3. La inexistencia de un acto de imposible reparación, el apercibimiento de un acto futuro e incierto. El razonamiento central se desvirtúa la tesis de 2013 en el análisis del apercibimiento de aprehensión. Entonces, la sala estableció el hecho de que la ley prevea la comparecencia forzosa. Número 4. La condicionalidad de la fuerza pública. Para que se actualice la afectación de la libertad, se requieren dos condiciones que no dependen exclusivamente del acto de citación. Que el citado no asista sin justificación, que el representante social, el Ministerio Público, solicite expresamente que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Y número 5. La conclusión jurídica, la improcedencia del amparo. Derivado de lo anterior, la sala concluyó que el acto de comunicación, la citación, como tal, no incide a la esfera jurídica ni libertad personal del quejoso. Y bueno, en este caso número 2, la época del Semanario Judicial de la Federación en la que fueron publicadas las jurisprudencias, ambas jurisprudencias, tanto la derogada y la interrumpida como la vigente, fueron publicadas en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. La argumentación y el sustento para esta nueva jurisprudencia, en el encabezado de la tesis se identifica de manera expresa que pertenece a la 10ª época, como se cita de manera textual. Además, la nota al pie indica que fue publicada el viernes 7 de diciembre de 2018. Para la jurisprudencia interrumpida, la nota explicativa al final del documento se hace mención y expresa los datos de la publicación de la tesis anterior, señalando textualmente que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima, libro 1, tomo 1, en diciembre de 2013. Esto es completamente congruente en la cronología del sistema jurídico mexicano, ya que en la 10ª época el Semanario Judicial de la Federación inició en octubre de 2011 y se encuentra vigente, abarcando por ende las publicaciones de 2013 y 2018. Pasando ahora al caso número 3, indico la época del Semanario Judicial e indico las autoridades, para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso número 3, la época del Semanario Judicial es publicada en la 9ª época. Es publicada en la 9ª época. El método es la argumentación. El encabezado de la tesis lo indica de manera expresa. Fue publicada en el tomo 12 de diciembre de 2000. Fecha que se ubica cronológicamente dentro de los primeros años de vigencia en la 9ª época. Autoridades para las cuales es obligatoria esta jurisprudencia. Estamos hablando del caso número 3. Fue emitida, repito, en el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como se desprende de la letra P al inicio de su numeración y el texto final que indica el Tribunal Pleno aprobó. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Amparo, tanto en el artículo 192 de la Ley abrogada, que está vigente al momento de su emisión del año 2000,
como en el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente. La jurisprudencia que emite el Pleno de la Suprema Corte es la mayor jerarquía y su aplicación es obligatoria para, quiero nombrar algunas, en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los tribunales colegiados de circuito, para los juzgados de distrito, para los tribunales militares y agrarios y para los tribunales administrativos a los que se refiere el artículo 13 de la misma Ley de Amparo. Y por último, a los tribunales locales de las entidades federativas de la Ciudad de México, ya sean ordinarios, especializados de control, de constitucionalidad o administrativos, cuando actúen como tribunal de la última instancia o cuando sus decisiones sean definitivas o inatacables. El método de la argumentación, la obligatoriedad de esta jurisprudencia es de alcance nacional y abarca tanto el poder judicial federal como a las órdenes jurisdiccionales locales en los supuestos previstos por ley. Eso se debe a que el Pleno de la Suprema Corte es el máximo órgano interpretador de la Constitución y las leyes federales. Sus criterios jurisprudenciales tienen como propósito unificar el criterio jurídico en todo el país, evitando así las contradicciones entre distintos órganos jurisdiccionales. Esto refleja en el propio texto del caso, donde se establece que la jurisprudencia es la interpretación de los tribunales, hacen de la ley para llenar algunas y conformar situaciones jurídicas, vinculándose a todas las autoridades mencionadas para el cumplimiento de la ley. Quiero concluir de manera sencilla con la jurisprudencia, esperando poderme explicar en estas sencillas respuestas. Bajo los análisis de estos tres casos, me permití dimensionar de manera sencilla el significado de la jurisprudencia. Es en sí, entonces, la jurisprudencia es una herramienta dinámica de actualización de derecho. Es decir, que la jurisprudencia no es una simple repetición de criterios, sino un mecanismo vivo de interpretación e integración judicial. Como una segunda conclusión, bajo el mismo tenor de la jurisprudencia, su significado, esta garantiza la certeza jurídica y la igualdad ante la ley. Su importancia es fundamental para toda la sociedad, ya que al ser de aplicación obligatoria para todas las autoridades del país. También la jurisprudencia complementa la labor del legislador, ya que llena estas lagunas de ley o de la ley y precisa los aspectos que el legislador no contempló de manera clara. En síntesis, la jurisprudencia es el puente entre la letra de la ley y la realidad social. Su utilidad práctica reside en unificar el criterio de los jueces, perfeccionar la interpretación normativa y garantizar que la impartición de justicia sea previsible, coherente, respetuosa de los derechos fundamentales, consolidando así un verdadero Estado de Derecho. Con ayuda de mis conocimientos en la práctica de la profesión, solo me basé en los artículos mencionados en la Ley de Amparo vigente de los Estados Unidos mexicanos.